La mayoría de los romances de época hablan de bailes y flores, pero esta historia comenzó con un trato tan frío como el suelo de un convento. Él no buscaba amor, buscaba un objeto legal para salvar su herencia. Y ella no buscaba un príncipe. Buscaba la manera de cumplir la promesa de rescatar a su pequeña hermana. Le pido que finja ser mi esposa ante el mundo, pero nadie la tocará sin su consentimiento. Con estas palabras, el marqués de Balcácer le propuso un negocio peligroso. Susana debía dejar de ser una huérfana del convento para fingir ser una mujer de la alta nobleza. Un solo error en sus modales, una palabra mal dicha en los salones de la aristocracia, y todo se vendría abajo. Susana aceptó el pacto para salvar a lo único que le quedaba en la vida, sin imaginar que vivir bajo una identidad falsa sería su mayor desafío. Lo que Alonso de Echevarría no calculó es que la dignidad de Susana no tenía precio, y que un pacto nacido de la mentira puede transformarse en la jaula más peligrosa de todas, la de los sentimientos reales. Quédate conmigo hasta el último susurro de esta historia, querido espectador. Si te conquistó, dale like y cuéntame en comentarios. ¿Prefieres los romances prohibidos entre nobles y plebeyos o los llenos de secretos y traiciones? Gracias. Susana Beltrán no supo que su vida estaba a punto de cambiar hasta que alzó los ojos del tendedero y encontró, bajo el arco de piedra del convento, la mirada de un hombre que la observaba como si intentara descifrar un enigma que no había pedido resolver. El viento de noviembre le azotaba el rostro y le arrancaba mechones de cabello de la cofia, pero ella no se movió. Tampoco él. Durante un instante que pareció suspendido fuera del tiempo, se miraron a través del patio interior como dos desconocidos que, sin saberlo, acaban de encontrarse en el umbral de algo irrevocable. Fue Susana quien apartó los ojos primero. Se inclinó sobre las sábanas húmedas, fingiendo concentración, mientras el corazón le golpeaba las costillas con una fuerza que no supo explicar. Cuando volvió a alzar la vista, el hombre ya no estaba, pero la sensación de su mirada permaneció grabada en su piel como una marca invisible. Susana llevaba 5 meses en el convento de Santa Rosalía, aunque jamás había pronunciado voto alguno. No era monja, ni pretendía serlo. Era simplemente una mujer a quien el destino había despojado de todo y que había encontrado refugio entre aquellos muros porque no tenía otro lugar a donde ir. Había llegado en primavera, viajando junto a su padre por los caminos polvorientos entre Calatayud y Daroca. Sebastián Beltrán era comerciante de telas y especias, un hombre modesto pero honrado que recorría las provincias del norte con su carro y sus mercancías. Aquella mañana de abril, los salteadores cayeron sobre ellos sin aviso. Fueron rápidos, brutales, eficientes. Susana todavía recordaba el peso del cuerpo de su padre entre sus brazos, la sangre tibia empapándole las manos, el sonido de su propia voz suplicándole que no cerrara los ojos. Pero los cerró, y cuando el sol descendió sobre los cerros, ella quedó sola en medio de un camino que no conducía a ninguna parte. Los arrieros que la encontraron al día siguiente la llevaron al convento más cercano, porque en aquella España de 1835, una mujer joven y sola no podía simplemente caminar hacia ningún destino sin que el destino la reclamara primero. Las monjas la recibieron con caridad austera, le dieron una celda, comida y trabajo. A cambio, Susana lavaba ropa, barría corredores y ayudaba en la cocina, esperando el momento en que pudiera regresar a Teruel, donde su hermana menor aguardaba bajo la protección de una familia conocida. Mencía, 14 años, cabello castaño, risa fácil. La había dejado prometiéndole que volvería antes del verano. El verano había pasado, y luego el otoño, y ahora el invierno mordía los campos de Aragón, y Susana seguía atrapada entre muros que no eran suyos, sin dinero, sin noticias, sin manera de cumplir la promesa que le había hecho
a la única persona que le quedaba en el mundo. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y veía el rostro de su hermana. Y cada noche rezaba no a Dios, sino a la propia Mencía, pidiéndole perdón por la tardanza, prometiéndole que encontraría la manera, que no la había abandonado, que todo aquello era solo un paréntesis oscuro antes del reencuentro. Pero los paréntesis, a veces, se convierten en jaulas. Aquella mañana, antes del encuentro en el patio, Susana había escuchado el sonido de cascos sobre el empedrado de la entrada principal. Desde la ventana de la cocina vio desmontarse a un hombre alto, de hombros anchos y porte erguido, vestido de negro riguroso. No era joven, pero tampoco viejo. Había en él la solidez de quien ha atravesado tormentas y ha aprendido a no doblegarse ante ellas. Entregó las riendas a un mozo, intercambió palabras con la portera y desapareció en el interior del convento. Susana no pensó más en él hasta la tarde, cuando lo encontró observándola desde el arco. Y ahora, mientras el sol descendía y las sombras se alargaban sobre el huerto, no podía quitarse de encima la extraña certeza de que algo había comenzado. Algo que no tenía nombre todavía, pero que latía en el aire como el primer acorde de una melodía cuyo final aún no podía imaginar. Esa noche, en la soledad de su celda, el sueño tardó en llegar. Susana miraba el techo de piedra y pensaba en la mirada de aquel hombre, intensa, penetrante, desprovista de cortesía vacía. No la había mirado como los hombres suelen mirar a las mujeres. La había mirado como quien encuentra algo que no esperaba encontrar y no sabe todavía si es una bendición o una amenaza. ¿Quién era? ¿Qué hacía en el convento? ¿Por qué la había observado con aquella atención que parecía querer atravesarla? Las preguntas se enredaban unas con otras, sin respuesta. Lo que Susana no sabía era que, en algún lugar del convento, el hombre de ojos color ámbar estaba haciéndose preguntas similares. Había venido a cumplir con una obligación de patronazgo, una visita formal que realizaba cada año por mandato familiar. Pero al cruzar el patio interior y ver a aquella joven de manos enrojecidas y postura erguida, luchando contra el viento para tender sábanas blancas, algo lo había detenido. No era su belleza, aunque la tenía, era otra cosa, una dignidad silenciosa, que no correspondía con el delantal de trabajo ni con la cofia de criada. Un modo de moverse que sugería educación, compostura, algo que no encajaba con el entorno. Alonso de Echevarría, marqués de Balcácer del Río, había aprendido hacía mucho tiempo a desconfiar de sus propios impulsos. La vida le había enseñado que las decisiones tomadas con el corazón suelen cobrarse con sangre. Pero aquella noche, mientras cenaba en silencio con la Madre Superiora y escuchaba, casi sin querer, la historia de la joven huérfana que había llegado al convento tras perder a su padre en el camino, sintió que una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea absurda, una idea peligrosa, una idea que, si funcionaba, podría resolver de un golpe el problema que lo perseguía desde hacía meses. Y si no funcionaba... Bueno, hacía tiempo que Alonso había dejado de preocuparse por las consecuencias de sus propios errores. Esa noche, antes de retirarse a la habitación que las monjas habían dispuesto para él, pidió a la Madre Superiora un favor inusual. Quería hablar con la joven Beltrán a la mañana siguiente, a solas. La religiosa lo miró con ojos que habían visto demasiado del mundo para sorprenderse por nada. «¿Puedo preguntar con qué propósito, Excelencia?» Alonso sostuvo su mirada sin vacilar. «Puede, pero preferiría explicárselo después, cuando yo mismo lo tenga claro». La Madre Superiora asintió lentamente, y en sus labios apareció algo que podría haber sido una sonrisa o una advertencia. «El Señor actúa de maneras misteriosas, don Alonso. A veces envía respuestas antes de que sepamos formular las preguntas». Él no respondió.
Pero mientras caminaba hacia su habitación por los corredores helados, pensó que, por primera vez en muchos años, estaba a punto de hacer algo que no podía controlar por completo. Y esa certeza, en lugar de asustarlo, le produjo algo parecido al alivio. La mañana llegó con una niebla espesa que envolvía el convento como un manto de silencio. Susana despertó inquieta, y cuando una novicia vino a buscarla poco después del desayuno, el corazón le dio un vuelco. La Madre Superiora la espera en el locutorio. «Hay alguien que desea hablar con usted». Caminó deprisa por los corredores con las manos húmedas. ¿Noticias de Mencía? Pero cuando cruzó el umbral y vio quién la aguardaba, se detuvo en seco. Era él, el hombre de ojos color ámbar. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Al escuchar sus pasos, giró lentamente, y Susana sintió otra vez aquella mirada que parecía querer atravesarla. La Madre Superiora ocupaba una silla en el rincón, con expresión inescrutable. «Susana», dijo la religiosa, «Su Excelencia el Marqués de Balcácer del Río desea hacerle una propuesta. La decisión será únicamente tuya». El marqués señaló una silla. «Siéntese, por favor. Lo que voy a proponerle va a parecerle absurdo, quizás ofensivo. Le pido que me escuche hasta el final». Susana obedeció, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre las rodillas. «Sé quién es usted», comenzó él. «Sé cómo llegó aquí, que no tiene medios para marcharse y que tiene una hermana menor en Teruel esperándola. ¿Cómo sabía todo aquello? Mi familia posee el marquesado desde hace 4 generaciones», continuó volviéndose hacia la ventana. «El testamento de mi tío abuelo condiciona ciertos acuerdos patrimoniales a que yo contraiga matrimonio antes del 15 de marzo. Si no cumplo, perderé propiedades que sostienen a decenas de familias». Se volvió entonces, y sus ojos encontraron los de ella. «Lo que le propongo es un acuerdo, un matrimonio legal, válido ante la Iglesia, pero basado en un pacto. Usted se convierte en mi esposa el tiempo suficiente para cumplir la cláusula. A cambio, le proporciono una suma que le permitirá traer a su hermana y comenzar una nueva vida». El silencio fue tan denso que Susana pudo escuchar su propio corazón. «¿Me está pidiendo que me case con usted?», murmuró. «Le estoy pidiendo que finja ser mi esposa ante el mundo. Dormirá en habitaciones separadas. Nadie la tocará sin su consentimiento. Su dignidad permanecerá intacta. Pero el matrimonio es para siempre. La Iglesia permite la separación de cuerpos. Una vez cumplido el plazo, usted recibiría lo acordado y viviría donde le plazca, sin obligación de volver a verme». Susana buscó la mirada de la Madre Superiora, pero la religiosa permanecía inmóvil. «¿Por qué yo?», preguntó. «Hay mujeres de buena familia que aceptarían casarse con un hombre de su posición». Algo cruzó por el rostro de él, una sombra fugaz. «Precisamente por eso. No quiero una esposa que venga con expectativas de amor o herederos. Quiero un acuerdo limpio, con términos claros». Era brutal en su honestidad, y esa brutalidad la tranquilizó más que cualquier promesa dulce. «¿Cuánto tiempo?». 6 meses después de la boda. «¿Y la suma?». Él mencionó una cifra. Susana sintió que la habitación se inclinaba bajo sus pies. Con ese dinero podría comprar una casa, pagar la educación de Mencía, vivir sin hambre durante años. «Necesito pensarlo. Tiene hasta mañana al mediodía». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de cruzarla. «Una cosa más. Si acepta, deberá hacerse pasar por una mujer de origen noble. La instruiré en todo lo necesario. ¿Cree que podrá hacerlo?». Susana pensó en su madre, que había sido institutriz. En las lecciones de francés, la caligrafía, los libros leídos a escondidas. «Puedo intentarlo». El marqués asintió. «Hasta mañana, entonces». Y salió, dejando un silencio que pesaba como plomo. Esa noche, Susana no durmió.
Sentada junto a la ventana, mirando la luna entre las nubes, pensó en su padre, que siempre le había dicho que la dignidad no se pierde por las circunstancias, sino por las decisiones. Pensó en Mencía, esperándola sin saber que su hermana mayor estaba a punto de convertirse en marquesa. Cuando el primer rayo de luz atravesó el horizonte, ya había decidido. A media mañana pidió ver al marqués. Lo encontró en el mismo locutorio, de pie junto a la misma ventana. «Acepto», dijo con voz firme, «pero tengo una condición». Él arqueó una ceja. «Mi dignidad. Usted ha dicho que permanecerá intacta y le tomo la palabra. Si en algún momento me trata como algo que ha comprado en lugar de como una persona, me iré, sin dinero, sin nada. ¿Está claro?» Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro del marqués. No era burla ni condescendencia. Era el reconocimiento de un igual. «Está claro, señorita Beltrán». «Susana», corrigió ella. «Si vamos a fingir ser marido y mujer, será mejor que empiece a llamarme por mi nombre». Él inclinó la cabeza. «Susana, entonces. Y usted puede llamarme Alonso». Ella asintió, sin saber que aquel nombre acababa de grabarse en su memoria para siempre. El pacto estaba sellado. Lo que ninguno de los dos sabía era que los pactos tienen la costumbre de transformarse en algo completamente distinto a lo que fueron al principio. 3 días después, Susana abandonó el convento de Santa Rosalía en un carruaje cerrado, con un baúl pequeño que contenía todo lo que poseía y un documento firmado que la convertía ante la ley y ante Dios, en la prometida del marqués de Balcácer del Río. Mientras el convento desaparecía tras las colinas, no miró atrás. Solo pensó en Mencía, en la promesa que pronto podría cumplir, y en el hombre silencioso que viajaba frente a ella con los ojos fijos en el paisaje, como si él también estuviera dejando algo atrás, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. La casa solariega de los Echevarría se alzaba en las afueras de Zaragoza, rodeada de jardines geométricos y muros de piedra dorada que el tiempo había cubierto de hiedra. No era un castillo, pero tampoco una residencia cualquiera. Era el tipo de lugar que hablaba de generaciones, de retratos en los pasillos, de nombres que pesaban más que las personas que los llevaban. Susana contempló la fachada desde el carruaje con una mezcla de asombro y temor. Durante el viaje, Alonso apenas había hablado. Respondía a sus preguntas con frases breves, corteses pero distantes, y pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana como si el paisaje contuviera respuestas que ella no podía ver. Ahora, de pie en el vestíbulo mientras los criados se llevaban su baúl, Susana comprendió la magnitud de lo que había aceptado. Aquello no era un simple acuerdo, era una transformación completa. «Mañana comenzaremos», dijo Alonso, entregando su sombrero a un mayordomo de rostro impasible. «Descanse esta noche. La va a necesitar». La habitación que le asignaron era más grande que toda la casa donde había crecido en Teruel. Había una cama con dosel, cortinas de terciopelo granate, un tocador con espejo ovalado y una chimenea donde crepitaba un fuego que nadie había encendido para ella en 5 meses. Susana se sentó en el borde del colchón y sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, aunque no supo si eran de alivio o de miedo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de lecciones. Alonso había contratado a una viuda de la pequeña nobleza aragonesa, doña Perpetua de Lascurain, para que instruyera a Susana en los pormenores de la etiqueta. Era una mujer menuda, de ojos perspicaces y lengua afilada, que no toleraba errores pero tampoco humillaba sin razón. «La postura lo es todo», repetía, golpeando suavemente la espalda de Susana con un abanico cerrado. «Una dama no se encorva. Una dama no mira al suelo. Una dama ocupa el espacio que le corresponde, ni más ni menos». Susana aprendió a caminar con un libro sobre la cabeza,
a sentarse sin que sus hombros tocaran el respaldo de la silla, a inclinar la cabeza en el ángulo exacto que denotaba cortesía sin sumisión. Aprendió qué cubiertos usar en cada plato, cómo dirigirse a un conde y cómo responder a una marquesa, qué temas eran apropiados para la conversación y cuáles debían evitarse a toda costa. Pero las lecciones más difíciles no venían de doña Perpetua, venían de Alonso. Cada tarde, después de que la viuda se retiraba, él aparecía en el salón donde Susana practicaba y la observaba en silencio durante largos minutos antes de hablar. A veces corregía su pronunciación de alguna palabra francesa. Otras le explicaba las relaciones entre las familias nobles de Aragón, los nombres que debía recordar, las alianzas y enemistades que atravesaban generaciones. Y siempre mantenía esa distancia cortés que Susana no sabía si agradecer o lamentar. Una tarde, 3 semanas después de su llegada, Alonso entró en el salón con una expresión diferente. Había algo tenso en la línea de su mandíbula, algo que Susana había aprendido a reconocer como preludio de una decisión importante. «Hay algo que aún no hemos practicado», dijo, deteniéndose en el centro de la habitación. «Y es fundamental que lo domine antes de la presentación en sociedad». «¿Qué es?» «El vals». Susana sintió que el estómago se le encogía. Había bailado antes, por supuesto, en las fiestas modestas de su pueblo, pero aquello no tenía nada que ver con los bailes de salón de la aristocracia. Alonso hizo una seña, y un criado apareció con un pequeño artefacto de madera y metal, una caja de música. La melodía que brotó de ella era delicada, envolvente, con ese ritmo de 3 tiempos que Susana había escuchado describir, pero nunca experimentado. «El vals es la danza más íntima que la sociedad permite», explicó Alonso, acercándose a ella, «y también la más peligrosa. Un paso en falso, una mirada demasiado larga, y los rumores comenzarán antes de que termine la pieza». Se detuvo frente a ella y extendió la mano. «¿Me permite?» Susana tragó saliva y colocó su mano sobre la de él. El contacto fue como una descarga silenciosa, un calor inesperado que le subió por el brazo y se instaló en el centro del pecho. Alonso pareció no notarlo, o fingió no hacerlo. «La mano izquierda en mi hombro», indicó con voz neutra. «Yo la sostendré por la cintura. Mantenga la distancia de un palmo entre nosotros, ni más cerca ni más lejos». Comenzaron a moverse. Al principio, Susana tropezaba con sus propios pies, demasiado consciente del calor de la mano de él en su cintura, del aroma a madera y tabaco que desprendía su ropa, de la cercanía de su rostro cuando giraban. Pero poco a poco, la música fue guiándola, y sus pasos empezaron a fluir con una gracia que no sabía que poseía. «Mejor», murmuró Alonso. «Ahora levante la mirada. Una dama no baila mirando el suelo». Ella obedeció, y sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, la máscara de distancia pareció resquebrajarse. Susana vio algo en aquellas pupilas de ámbar quemado, algo que no supo nombrar, pero que le aceleró el pulso. Entonces él apartó la mirada y la soltó, dando un paso atrás. «Suficiente por hoy». La música seguía sonando, pero el momento se había roto. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Susana notó un retrato en la pared del comedor que no había observado antes. Mostraba a 2 jóvenes, uno de ellos claramente Alonso en su juventud, y el otro un hombre de rasgos similares pero expresión más cálida, más abierta. «¿Quién es?», preguntó, señalando el retrato. Alonso dejó el tenedor sobre el plato con un movimiento lento, deliberado. No miró hacia donde ella señalaba. «Mi hermano», respondió. «Adrián. No sabía que tuviera un hermano. Ya no lo tengo». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más denso, más frío. Susana comprendió que había tocado algo que no debía tocar, una herida que el tiempo no había cerrado. «Lo siento», murmuró. Alonso no respondió. Se levantó de la mesa,
Inclinó brevemente la cabeza a modo de despedida y salió del comedor sin mirar atrás. Susana se quedó sola, contemplando el retrato. Dos hermanos, uno de los cuales ya no existía, y un hombre que cargaba ese vacío en silencio, como una piedra cosida al pecho. Por primera vez se preguntó qué otras heridas ocultaba el marqués de Balcácer del Río bajo aquella coraza de cortesía y distancia. Y por primera vez sintió algo más que gratitud o temor hacia él. Sintió curiosidad y algo más, algo que no se atrevió a nombrar, algo que latía en el mismo lugar donde había latido el calor de su mano durante el vals. La noche del primer baile llegó con un cielo despejado y una luna que bañaba los jardines de la casa Montalbán en tonos de plata antigua. Era la residencia de los condes de Arévalo, una de las familias más influyentes de Aragón, y la ocasión perfecta para presentar a la futura marquesa de Balcácer del Río ante la sociedad. Susana se miró en el espejo por última vez antes de bajar. El vestido era de seda color marfil, con bordados dorados en el corpiño, y le ceñía la cintura de un modo que hacía parecer su cuerpo más esbelto, más elegante, más ajeno. El cabello, recogido en un moño elaborado, dejaba escapar algunos rizos que le enmarcaban el rostro. Los pendientes de perlas que Alonso le había entregado esa mañana, sin explicación ni ceremonia, le rozaban el cuello cada vez que giraba la cabeza. No se reconocía, y quizás esa era la idea. Cuando bajó la escalera, Alonso la esperaba en el vestíbulo. Vestía de negro riguroso, como siempre, pero había algo diferente en su postura, una tensión contenida que Susana no supo interpretar. Al verla, se quedó inmóvil durante un instante que pareció prolongarse más allá de lo natural. «Está», comenzó, pero no terminó la frase. «Presentable», completó ella, con una sonrisa nerviosa. «Perfecta». La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Alonso carraspeó y le ofreció el brazo. «Vamos». El salón de los Montalbán bullía de conversaciones, risas estudiadas y el murmullo constante de la música. Susana sintió las miradas clavarse en ella desde el momento en que cruzó el umbral del brazo de Alonso. Curiosidad, evaluación, algún destello de envidia. Mantuvo la espalda recta, la barbilla alta, la sonrisa serena que doña Perpetua le había hecho practicar frente al espejo durante horas. «Sonría menos», murmuró Alonso, inclinándose hacia su oído. «Una dama de verdad no necesita demostrar que está cómoda, simplemente lo está». Susana ajustó la expresión y sintió, por un instante, el roce del aliento de él contra su sien. Un escalofrío le recorrió la nuca, pero lo disimuló con un leve movimiento de abanico. Las presentaciones se sucedieron como un río de nombres y títulos que Susana se esforzaba por memorizar. El conde de Arévalo, un hombre corpulento de risa fácil. Su esposa, una mujer pálida que olía a agua de rosas y hablaba sin mover apenas los labios. Don Fermín de Ayala, un caballero anciano que besó su mano con galantería anticuada. Y así, uno tras otro, rostros que se desdibujaban en una bruma de cortesías, hasta que llegó ella. Doña Amalia de Sotomayor era una mujer de unos 35 años, viuda del conde de Peñarrubia, con el tipo de belleza que el tiempo había afilado en lugar de marchitar. Cabello negro recogido con severidad, ojos del color del hielo invernal, labios que sonreían sin que la sonrisa alcanzara nunca la mirada. «Así que esta es la misteriosa prometida», dijo, extendiendo una mano enjollada hacia Susana. «Susana de Agramonte y Lanuza, ¿verdad? Confieso que el nombre me resulta vagamente familiar». Susana sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Mi familia era de Huesca, señora. Una casa menor, me temo. No es extraño que el nombre no le resulte conocido». «Huesca», repitió doña Amalia, saboreando la palabra. «Qué curioso. Tengo parientes en Huesca. Quizás los conozca». «Lo dudo, señora.
Mi familia perdió sus propiedades hace años. Vivíamos con mucha discreción. Los ojos de doña Amalia se entrecerraron apenas un instante, pero fue suficiente para que Susana comprendiera que aquella mujer no había terminado de hacer preguntas. «¡Qué afortunada es usted!», dijo Amalia con una dulzura que cortaba como cristal. «Pasar de la discreción al brazo del marqués de Balcácer. El destino tiene sus caprichos, ¿no es cierto?». «Así es, señora, y estoy muy agradecida por ellos». Doña Amalia sonrió, inclinó la cabeza y se alejó entre la multitud, pero Susana sintió su mirada clavada en la espalda durante el resto de la velada, como una aguja fría que buscaba el punto exacto donde hundir el acero. Más tarde, cuando la orquesta comenzó a tocar un vals, Alonso apareció a su lado. «¿Me concede este baile?». Susana asintió y dejó que él la guiara hasta el centro del salón. Las parejas se apartaron sutilmente para dejarles espacio, y ella comprendió que aquel baile era, en realidad, una exhibición. Todos los ojos estaban sobre ellos. La mano de Alonso se posó en su cintura con firmeza, y Susana sintió el calor de sus dedos atravesar la tela del vestido como si fuera papel. Comenzaron a moverse, y el mundo se redujo al espacio entre sus cuerpos. Un palmo de aire que vibraba con cada giro. «Lo está haciendo bien», murmuró él, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Gracias a usted». «No, esto es suyo. Yo solo le enseñé los pasos». Susana levantó la mirada y encontró los ojos de él fijos en los suyos. Había algo diferente en ellos esa noche, algo que no había visto antes. No era solo vigilancia ni evaluación. Era algo más cálido, más peligroso. El vals los acercó en un giro y por un instante sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Susana percibió el aroma de su piel, una mezcla de sándalo y algo más profundo, más íntimo, que le recordó a las noches de verano en Teruel. Sintió el pulso de él bajo la tela del guante donde sus manos se unían. Un latido firme que parecía sincronizarse con el suyo. Entonces la música terminó, y Alonso dio un paso atrás con una reverencia impecable. «Gracias por el baile, señorita». «Susana», corrigió ella, sin pensar. Él la miró un instante más largo de lo necesario. «Susana», repitió, y su nombre sonó diferente en sus labios, como si acabara de descubrir que las letras podían significar algo más de lo que siempre habían significado. De regreso en el carruaje, mientras las luces de la casa Montalbán desaparecían tras ellos, Alonso rompió el silencio. «Doña Amalia va a investigar». Susana asintió. Lo había sentido. «¿Qué hacemos?» «Nada, por ahora. La historia que hemos construido resistirá un escrutinio superficial, pero tenga cuidado con ella. Es una mujer que no olvida desaires». «¿Desaires?». Alonso tardó un momento en responder. «Hubo un tiempo en que nuestras familias esperaban que ella y yo…». Dejó la frase incompleta. «Eso fue hace años. Pero Amalia tiene buena memoria». Susana comprendió entonces. Doña Amalia no solo sospechaba de su origen. Doña Amalia estaba herida, y las heridas, cuando no sanan, supuran. «Tendré cuidado», prometió. Alonso asintió y volvió a mirar por la ventana. Pero antes de que la oscuridad lo engullera por completo, Susana vio algo en su perfil que la hizo contener el aliento. Una grieta en la armadura. Pequeña, casi invisible, Pitasir, 1345. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma engañosa. Susana acompañó a Alonso a 2 recepciones más, siempre con doña Amalia observándola desde algún rincón del salón, siempre con aquella sonrisa que prometía tormenta, pero la tormenta no llegaba y esa espera resultaba peor que cualquier ataque directo. Mientras tanto, algo había cambiado entre ellos. No era nada que pudiera nombrarse ni señalarse con el dedo. Era la manera en que Alonso comenzó a buscarla con la mirada cuando entraba en una habitación. Era el modo en que sus conversaciones durante la cena se alargaban más allá de lo necesario, derivando hacia temas que nada tenían que ver con etiqueta o estrategia.
Era el silencio compartido en el carruaje de regreso, un silencio que ya no pesaba sino que envolvía, como una manta tejida con hilos invisibles. Una noche, después de una cena particularmente agotadora en casa de los Ayala, Susana encontró a Alonso en la biblioteca. No leía. Estaba de pie frente a la chimenea, con una mano apoyada en la repisa y la mirada perdida en las llamas. ¿No puede dormir?, preguntó ella desde el umbral. Él no se volvió. Rara vez puedo. Susana dudó un instante, pero algo la empujó a entrar. Se acercó hasta quedar a su lado, sintiendo el calor del fuego en el rostro y el frío de la noche a sus espaldas. ¿Es por él?, preguntó en voz baja. ¿Por Adrián? El nombre flotó entre ellos como una brasa desprendida del hogar. Alonso cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, había en ellos algo que Susana no había visto nunca: vulnerabilidad. Él era mejor que yo en todo, dijo, con voz ronca, más valiente, más amable, más capaz de ocupar el lugar que le correspondía. Yo era su sombra, y estaba bien con eso. No quería el título ni las responsabilidades. Solo quería que él estuviera ahí, guiándome como siempre había hecho. ¿Qué ocurrió? Alonso tardó tanto en responder que Susana pensó que no lo haría. Desapareció. Hace 17 años. Fue a resolver un asunto en las tierras del norte y nunca regresó. Lo buscamos durante meses, años. Nunca encontramos nada. Ni un cuerpo, ni una tumba, ni una respuesta. Susana sintió que el corazón se le encogía. Lo siento. No lo sienta. No fue culpa suya. Hizo una pausa. Ni mía, según dicen todos. Pero hay noches en que me pregunto si hice lo suficiente, si debí haber ido con él, si debí haber insistido más en la búsqueda. Se volvió entonces, y sus ojos encontraron los de ella con una intensidad que le robó el aliento. Desde entonces, no he permitido que nadie se acerque demasiado. Es más fácil así. Si no hay vínculos, no hay pérdidas. Susana comprendió en ese momento que no estaba hablando solo del pasado. Estaba hablando de ellos, de lo que estaba creciendo entre ambos, sin que ninguno lo hubiera planeado. Alonso, comenzó, sin saber qué iba a decir, pero él levantó una mano, rozándole apenas la mejilla con los nudillos. El contacto fue breve, ligero como el ala de una mariposa, pero Susana lo sintió en cada fibra de su cuerpo. Un calor que nació donde él la tocó y se extendió hacia abajo, hacia el pecho, hacia el vientre, hacia un lugar que no sabía que podía arder así. No debería, murmuró él, retirando la mano. Lo sé, respondió ella, pero lo hizo. Se miraron durante un instante que pareció contener todas las palabras que no se habían dicho. Luego, Alonso dio un paso atrás. Buenas noches, Susana. Y se fue, dejándola sola frente al fuego con el corazón desbocado y la certeza de que algo acababa de cambiar irrevocablemente. 3 días después, la tormenta llegó. Fue durante una merienda en casa de los Montalbán. Doña Amalia se acercó a Susana con una sonrisa triunfante y un sobre en la mano. «He encontrado algo fascinante», dijo, lo suficientemente alto para que otros pudieran escuchar. Resulta que las propiedades de los Agramonte en Huesca fueron vendidas hace más de 40 años, y los registros parroquiales no muestran ninguna Susana bautizada en esa familia. El mundo se detuvo. Susana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No sé qué pretende insinuar, señora», respondió, con una calma que no sentía. «No insinúo nada, querida. Solo me pregunto quién es usted realmente, y estoy segura de que no soy la única que quiere saberlo». Los murmullos comenzaron a extenderse como ondas en un estanque. Susana buscó a Alonso con la mirada y lo encontró al otro lado del salón, pálido, con los puños cerrados a los costados. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Susana supo lo que vendría. Él la abandonaría. Era lo lógico, lo prudente, salvarse a sí mismo, a su nombre, a sus tierras. Ella no era más que un acuerdo,
una transacción que había salido mal. Nadie podría culparlo por cortar las pérdidas, pero Alonso no hizo lo lógico. Cruzó el salón con pasos firmes, se detuvo junto a ella y tomó su mano. No con la cortesía de un caballero, sino con la firmeza de un hombre que ha tomado una decisión y no piensa retroceder. «Tiene razón, doña Amalia», dijo con voz clara. «Susana no es quien todos creen que es». El silencio fue absoluto. Su nombre de soltera era Susana Beltrán, hija de un comerciante honrado. Y sí, la conocí en circunstancias que no corresponden a lo que la sociedad esperaría. Susana quiso hablar, detenerlo, pero él apretó su mano con más fuerza. Pero me casé con ella sabiendo exactamente quién era, y lo hice porque es la mujer más digna, más valiente y más íntegra que he conocido en mi vida. Si alguien tiene algo que decir al respecto, puede decírmelo a mí directamente. Miró a doña Amalia, y había en sus ojos algo que hizo que la viuda retrocediera un paso. «¿Tiene algo que decirme, señora?» Amalia abrió la boca, pero no encontró palabras. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable, y entonces ella giró sobre sus talones y se alejó, derrotada. Alonso se volvió hacia Susana. Había fuego en su mirada, pero también algo más tierno, más frágil. «Vámonos a casa», dijo, y Susana comprendió que aquella palabra, casa, acababa de cambiar de significado para siempre. El carruaje atravesó las calles de Zaragoza en silencio. Susana miraba por la ventana sin ver nada, con la mano de Alonso todavía entrelazada con la suya. Él no la había soltado desde que abandonaron el salón de los Montalbán, y ella no quería que lo hiciera. Cuando llegaron a la casa solariega, Alonso la ayudó a descender y la guió hasta la biblioteca, donde las brasas de la chimenea aún conservaban un débil resplandor. Cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia ella. «Lo que hice esta noche», comenzó. «Lo cambia todo», completó Susana. «Lo sé». «No». Él dio un paso hacia ella. «Lo que hice esta noche fue decir la verdad. Quizás por primera vez desde que nos conocimos». Susana sintió que el corazón le latía en la garganta. «¿Qué verdad?» Alonso levantó una mano y le rozó la mejilla con los dedos, como había hecho aquella noche frente al fuego. Pero esta vez no se detuvo. Su palma se curvó contra su rostro, cálida, firme, y Susana cerró los ojos por un instante, dejándose envolver por la sensación de ser sostenida por alguien que no iba a soltarla. «Que ya no quiero que esto sea un acuerdo», murmuró él. «Que ya no quiero contar los días que faltan para que termine, que cuando pienso en el futuro ya no puedo imaginarlo sin ti». Una lágrima resbaló por la mejilla de Susana y él la atrapó con el pulgar. «Alonso, no tienes que responder ahora. No tienes que responder nunca si no quieres, pero necesitaba que lo supieras. Después de esta noche, después de todo lo que has arriesgado, necesitaba que supieras que no estás sola, que ya no lo estarás nunca, si me lo permites». Susana abrió los ojos y encontró los de él a apenas un suspiro de distancia. Vio en ellos el reflejo de las brasas, pero también algo más profundo. El destello de un hombre que había pasado 17 años construyendo muros y que ahora, por fin, estaba dispuesto a derribarlos. «Sí», susurró ella. «Sí, sí, te lo permito. Sí, quiero que esto sea real. Sí, Alonso, a todo». Él exhaló un sonido que era casi una risa, casi un sollozo, y apoyó su frente contra la de ella. Permanecieron así durante un momento que pareció suspendido fuera del tiempo, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo latido. Cuando finalmente él se apartó, había paz en su rostro, una paz que Susana no le había visto nunca. «Mañana escribiré a Teruel», dijo. «Haré que traigan a Mencía. Esta será su casa también, si tú quieres». Susana sintió que algo se rompía dentro de ella. Pero no era dolor. Era el último muro que había construido para protegerse, desmoronándose por fin. «Gracias», murmuró, aunque la palabra le pareció insuficiente para todo lo que sentía. Alonso negó con la cabeza.
No me las des. Tú me has devuelto algo que creía perdido para siempre. ¿El qué? Él sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera que Susana le había visto. La esperanza. Esa noche, Susana durmió por primera vez sin soñar con caminos polvorientos ni con promesas incumplidas. Soñó con jardines bañados de sol, con risas de niña, con una mano que sostenía la suya mientras caminaban hacia un horizonte que ya no daba miedo. Y cuando despertó, supo que el sueño no era solo un sueño, era el comienzo de todo lo que vendría después. Semanas más tarde, cuando Mencía llegó a la casa solariega con los ojos muy abiertos y 1000 preguntas en la boca, Susana la recibió en el vestíbulo con lágrimas en los ojos y los brazos extendidos. La abrazó como si quisiera recuperar todos los meses perdidos en un solo instante, y sintió que por fin, después de tanto tiempo, el mundo volvía a tener sentido. Alonso las observaba desde la escalera, con esa media sonrisa que Susana había aprendido a amar. Cuando Mencía finalmente se separó de su hermana y lo miró con curiosidad y algo de timidez, él se inclinó con una reverencia solemne que hizo reír a la niña. «Bienvenida a casa, señorita Mencía». Y Susana supo, en ese momento, que todo el dolor, toda la espera, toda la incertidumbre había valido la pena, porque a veces los pactos que empiezan como necesidad terminan convirtiéndose en destino, y a veces el destino tiene la costumbre de ser mucho más generoso de lo que uno se atreve a esperar. Si esta historia de amor te ha emocionado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de época. Déjanos un comentario contándonos qué momento te ha tocado más el corazón. Y escribe en los comentarios la palabra romance para marcar tu presencia. Nos vemos pronto. Bendiciones.